Mis hermanos, sean todos bienvenidos. Esta semana comienza la Shepherd Conference. Es una conferencia de pastores que los hace en la Iglesia La Gracia con el pastor John MacArthur. Así que les pido sus oraciones por la salud de él. No ha estado tan bien, él no ha predicado creo en este año en la iglesia y lo han estado reservando para poder hacer las dos predicaciones que le toca hacer en la conferencia de pastores. Van cerca de 4,000 a 5,000 pastores de todo el mundo, así que oremos para que sea un tiempo de gran bendición y aliento para todos los pastores, ¿no? Que Dios pueda ministrar ahí sus corazones. Y nosotros también podríamos beneficiarnos y ser bendecidos por esas predicaciones porque podemos conectarnos, ¿no? A través de la web podemos hacerlo y también escuchar esas predicaciones. Nuestro hermano Michar y Jordan viajaron para allá, pastor Richard de aquí en Guayaquil y pastor Miner de Riobamba también se encuentran allá junto con Sixto, así que están un buen número de hermanos aquí de parte de Guayaquil para estas conferencias. Bien, nosotros vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Tal vez hay algunas personas nuevas y cuando está muy avanzado el capítulo 17, a veces como que no sabemos de qué se trata todo esto, pero hemos visto que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así lo dice en su primer versículo en el capítulo 1. Es la revelación de Jesucristo. Tiene un tema general y central este libro de Apocalipsis, que es Jesucristo mismo. Y la verdad de este libro no debe ser evitada, debe ser estudiada, debe ser entendida, debe ser incorporada a la vida de todo creyente. Y bien dice el autor, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que es una gran bendición estudiar el libro de Apocalipsis. Y ciertamente hemos sido bendecidos al estudiar y seguimos siéndolo, al estudiar, al leer, al oír y prestar atención a estas grandes verdades de este libro. Hemos visto 3 divisiones principales. La primera es la visión de Cristo exaltado y la gloria de su resurrección, ministrando a las iglesias. Los capítulos 1 al 3, ya lo hemos estudiado, ya hemos pasado. El segundo es la visión de Cristo glorioso y exaltado mientras aparece en el cielo en los capítulos 4 y 5 que también los hemos estudiado y nos encontramos estudiando el último bloque, el tercero, que son las mismas visiones del Cristo exaltado y glorificado mientras Él está desatando su juicio, castigando a los impíos, a los rechazadores del Evangelio y a la vez también preservando la vida de los que le pertenecen, a los que son suyos. Y todo eso abarca los capítulos del 6 al 18. Y luego de en este tercer punto, viene un punto culminante que es el regreso de Jesucristo en Apocalipsis 19. Y finalmente la visión gloriosa del Señor que regresa conquistador con sus santos a destruir a los impíos y a rescatar a los suyos. Y va a establecer su reino aquí en esta tierra y también marcará el comienzo de los cielos nuevos y eternos y de la tierra nueva. Eso abarca los capítulos del 20 al 22. Una verdad específica que sabemos y que estamos abordando aquí es en Apocalipsis 17, que es donde nos encontramos nosotros, es que viene un tiempo aquí en la tierra que es justo antes del regreso de Jesucristo, que va a haber un sistema religioso mundial, Todo el mundo se inclinará ante el mismo santuario. Un momento especial para Satanás en que va a tener mayor control del mundo de lo que nunca ha tenido Satanás. Un tiempo cuando Satanás y todos sus demonios de los cielos serán arrojados a la tierra, cuando un cierto número de demonios están atados y temporalmente son liberados del pozo, de la fosa, y cuando 200 millones de demonios atados en el río Éufrates invadirán la tierra, y sabemos que viene un tiempo cuando el dominio de Satanás en la tierra
alcanzará su punto más elevado, su punto culminante. Y en medio de esa invasión de Satanás y de los demonios aquí en el mundo, se va a reunir un imperio de un solo mundo, un imperio de un solo mundo gobernado por el anticristo. Lo hemos venido estudiando. Y al mismo tiempo habrá una forma final de religión mundial. Vaya, un imperio final de Satanás, como hemos visto, que será dirigido en la tierra por su líder poseído por demonios, llamado el anticristo, y tiene muchos sinónimos o otros nombres aquí. Este hombre será la expresión de mayor impacto de Satanás mientras hace su intento de arrebatar el mundo a Dios y de impedir que Cristo establezca su reino aquí en el mundo y reciba toda la gloria que Él se merece. Así que este imperio satánico final es gobernado por el anticristo. El nombre de pecado es llamado Babilonia la Grande. Y eso lo estamos estudiando ya Apocalipsis 17 y también Apocalipsis 18. Apocalipsis 17 examina el lado religioso, el lado espiritual, si podemos llamarle así, de esta Babilonia, mientras Apocalipsis 18 examina el lado económico, el lado político de esta Babilonia. Nos encontramos nosotros estudiando aquí Apocalipsis 17 y la gente, como estamos viendo, se va a involucrar más y más y más en la religión, pero no en la religión verdadera, no en esta religión cristiana verdadera de la Biblia, sino en la religión falsa de Satanás. Y cuanto más nos acercamos, al final, más religiosas se volverán las personas en el mundo. Finalmente, lo religioso se unirá a lo político y a lo económico. Y el nombre de esta religión, como vimos en Apocalipsis 17:5, tiene un nombre, ¿no?, misterioso, es un misterio. Se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así dice el verso 5 de Apocalipsis 17. Ahora, no espere encontrar un rótulo en alguna iglesia, en algún lugar de aquí del mundo que diga primera iglesia madre de las abominaciones o madre de las rameras. No vamos a encontrar algo así. Tendrá un nombre muy sutil, ¿no? Porque será un engaño para las personas, ¿no? Pero ante todo, esta iglesia, esta religión mundial es un misterio. Es decir, que va más allá de lo físico, ¿ves? Va más allá de lo físico, va más allá de lo geográfico, porque querrás ubicarlo en algún lugar específico, va más allá de eso. Va más allá de una organización humana, porque allí hay algo profundo y demoníaco, ¿sí ves? Algo sobrenatural. Hay algo oculto en esto. Por eso se le llama misterio. Esta es la Babilonia. ¿Por qué es así? Porque es la forma final de la religión. Cuando todas las religiones del mundo se funden en una sola. Va a haber una sola religión. Y al hacerlo es apropiado llamarla Babilonia, porque Babel es donde realmente comenzaron todas las religiones del mundo. Todas ellas han surgido de la torre de Babel. Por eso es Babilonia la Grande, es la madre de todas las rameras. Y ya vimos que ramera en la Biblia significa idolatría. Es la madre de las idolatrías. Cada forma de idolatría y de falsa religión fue engendrada por esta falsa religión original que se desarrolló allá en Babel. Y lo revisamos, creo, hace 2 semanas. Y cuando Dios esparció a toda la gente por todo el mundo, dando los idiomas, esparció también este culto babilónico. Y al final, todos volverán a casa, todos volverán a su madre, ¿sí? El término madre de rameras, ¿por qué? Porque toda religión falsa e idolatría es característica en las escrituras como prostitución. Así se ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Se ha prostituido Israel, se ha prostituido tal nación, y eso no es otra cosa que es que ha abandonado a Dios y ha ido a los ídolos, es idolatría. Y entonces
esta es llamada también la madre de las abominaciones de la tierra, porque nada ofende tanto a Dios como la religión falsa. Es lo que más ofende a Dios, ¿sí? Nada es tan abominable que esto, ¿sí? Es blasfemia suprema, blasfemia suprema. Así que este es un elemento muy esencial de la forma final de este dominio mundial de Satanás. Porque solo la religión es lo que puede unir al mundo. La política, la economía no puede hacerlo. Se han hecho muchos intentos y lo seguirán haciendo y no podrá unir al mundo. La cultura es demasiado diversa. No es el lugar por donde se va a poder unir. Tiene que ser algo que pueda trascender lo físico. Tiene que trascender lo geográfico. Tiene que trascender lo histórico. Tiene que ser esto en el ámbito sobrenatural. Y Satanás está disfrazado como ángel de luz y también sus ministros, también como ministros de luz. Y no son verdad. Satanás fue el que originó allá, engañó a Adán y a Eva y engañó a la gente en Babel y seguirá engañando de nuevo al mundo y los va a reunir a todos en este tiempo, como lo señala la Escritura. Así que a medida que estamos avanzando aquí en Apocalipsis 17, nos acercamos a este punto crucial de la discusión de esta religión mundial. No para ver el florecimiento de esta religión, sino la destrucción, porque así va a terminar en el capítulo 17, la destrucción de esta sola religión. Y mira cómo comienza el versículo 1, que ya lo estudiamos, dice Apocalipsis 17:1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que la ramera es la falsa religión, misterio, Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Tenemos 3 aspectos de esta falsa religión aquí, que ya lo hemos visto. O sea, ha sido expuesta esta falsa religión, ha sido expuesta en los versículos del 1 al 6. Hoy vamos a ver la explicación de esto a partir del verso 7 en adelante y finalmente el exterminio en los versículos 16 y 17. En la exposición, recuerdan, como hemos leído, uno de los ángeles que había participado en el derramamiento de los juicios de las copas, está hablando con Juan ahora y le muestra algo interesante, le expone la autoridad de la ramera en este versículo 1 y le dice que se sienta sobre muchas aguas y las aguas representan a las naciones. Las aguas representan a las naciones. Las ciudades siempre fueron construidas por agua, es decir, alrededor de agua. Eso era importantísimo en la construcción de una ciudad. Era muy importante. El agua no solo da suministro a la ciudad, sino que es una fuente de comercio. Así que es muy importante. Entonces, este es el gran poder que está involucrado con muchas aguas. Y si usted no quiere creer, mire el versículo 15, lo que dice aquí, Hechos 17:15. Mire lo que dice. Dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso ya lo vimos. Este ángel sigue presentándole en esta visión a Juan las alianzas que tiene esta ramera en el versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. No solamente ha capturado a los líderes, no solamente los líderes están idolatrando y ha hecho alianzas con ellos, sino todos los moradores de la tierra allí están embriagados. Vaya, qué cosas. Esta es la falsa religión que va a estar al final. El tercer aspecto que le muestra este ángel está en el versículo 3. Es un aspecto de alianza. Mira, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Vaya, esta tiene una alianza con el mismo anticristo, porque está sentada sobre una bestia escarlata, es lo que dice, ¿no? Y la bestia es descrita allí mismo en el verso 3, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Así que este es el sistema religioso falso que está coexistiendo con el sistema económico y político. Vaya. Recuerden que es la religión lo que va a hacer que haya esta unidad en el mundo. Y le muestra también el ángel en esta visión el vestido de esta ramera, de esta mujer, de este sistema religioso falso final. Mire el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vaya, la vestimenta de esta ramera es púrpura escarlata. Es un sistema religioso rico en oro, en piedras preciosas y en perlas. No va a haber mucha economía, mucho nivel económico alto con este sistema, ¿no? Pero allí está sosteniendo todas las abominaciones este sistema religioso. Y finalmente se le acusa. Hay una acusación contra esta ramera y que le muestra en la visión el ángel a Juan. Mire el verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Esta falsa religión babilonia es la que va a perseguir a los cristianos y los va a matar y a destruir. Y esto no es nuevo para nosotros porque a través de toda la iglesia, la historia de toda la iglesia, podemos observar cuántos han muerto. ¿Cuántos cristianos han muerto como mártires, no negando la fe en Jesucristo porque se le ha perseguido? Pero aquí este falso sistema allí va a estar. Aquellos que son testigos de Jesús, aquellos que son los suyos, van a ser martirizados. Bien, así se ha expuesto a esta ramera, a esta mujer, a este sistema falso religioso final mundial. Ahora se va a proceder a explicar lo de la ramera y entramos aquí en el versículo 7, que comienza diciendo así: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Bueno, parece una pregunta sin sentido de parte del ángel, porque Juan en el versículo anterior, la última frase dice, quedé asombrado con gran asombro por todo lo que le ha mostrado este ángel en esta visión, todas esas cosas que le ha mostrado de este sistema religioso, de esta mujer. Así que el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Bueno, creo que cualquiera de nosotros viendo una visión como esta y viendo este sistema falso que va a regir en el mundo, una sola religión, cualquiera quedaría anonadado, ¿no? Asombrado por esto, en verdad. Pero lo que el ángel realmente le está diciendo a Juan es, ¿por qué estás tan preocupado por lo que significa esto? Porque eso es lo que está preocupado Juan. ¿Por qué te preocupas por el significado de esto? ¿Sabes? No debes preocuparte. Porque yo te voy a explicar esto. Te voy a decir qué es lo que está sucediendo aquí. Así que no te asombres. No te asombres si no estás entendiendo. Porque yo te voy a explicar. Y eso es lo que le dice. Mire, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este ángel, ya vimos, es el mismo ángel identificado en el versículo 1 como uno de los 7 ángeles que trajeron las 7 plagas de las copas, los juicios de las copas. Y está aquí otra vez, enviado por Dios para que le describa a Juan el significado de esta ramera, el significado de esta mujer, para llenar el vacío que Juan no entendía, porque había algo que no comprendía Juan. Y el ángel le está diciendo, no necesitas preguntarte, no necesitas que te van a dejar en la oscuridad. Yo estoy aquí y te lo voy a explicar muy claramente. Me voy a ocupar de explicarte esto. Te diré el misterio, te lo voy a explicar, Juan. Y el misterio para Juan no es que este sea un sistema religioso. Ese no es el misterio por el cual queda asombrado, sino cómo se relaciona este sistema religioso. Cómo se relaciona esta mujer, no, esta ramera, con la bestia escarlata. Eso es lo que Juan está en su mente y está diciendo, no logro entender la conexión que hay
entre estos dos personajes. Porque Juan ya conoce a la bestia que fue presentada en Apocalipsis 13, ¿recuerdan? Como el gobernante del mundo, así fue presentado en Apocalipsis 13, quien todo el mundo le va a adorar. Pero aquí hay un nuevo componente que es introducido, es el lado religioso. En Apocalipsis 13 aparece allí el anticristo, rigiendo y gobernando en el lado económico, político, militar, pero aquí está introducido el lado religioso, una ramera que está juntando un sistema mundial de falsa religión. Y la pregunta le viene a la mente de Juan: si todo el mundo está adorando a la bestia, al anticristo, como dice Apocalipsis 13, todos están adorando a la bestia, entonces ¿qué relación tiene la bestia con esta mujer? ¿Cómo es que encaja esto? ¿Cómo pueden tener una influencia sobre el mundo si ya están adorando al anticristo? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué entonces aparece esta mujer, este sistema religioso? ¿Qué conexión hay entre los dos? Así que es muy posible que esta idea clave esté implícita aquí cuando revisamos el versículo 7, que le dice, él mismo le dice: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y aquí creo que está en la conexión que hay, ¿no? La relación que hay entre estos dos personajes. Dice, la bestia que la trae. Es una pequeña frase, que la trae. Aquí está la explicación de esta relación. Y eso es lo que va a explicar el ángel de aquí en los siguientes versículos a Juan. Entonces podemos notar que esta bestia es el último anticristo. Esta bestia aparece definida aquí en la visión en el versículo 7. Mira, al final del versículo 7 dice, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí ves? Y mira, es la misma descripción en el versículo 3. Si tú vas al versículo 3, que dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia. Esta es la bestia escarlata, es la misma bestia. Se trata del mismo personaje. Entonces la pregunta de Juan es, ¿cómo funciona este sistema religioso de rameras junto con esta bestia que todo el mundo está adorando? ¿Cómo puede haber dos si hay una religión mundial? Entonces eso es lo que él no logra entender. Bueno, veamos en primer lugar, en este orden lo vamos a ver porque así es como lo está presentando el ángel. Le dice, yo te diré el misterio, y le dice de la mujer, y luego dice de la bestia. Así quiere mostrarle. Te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia. El ángel ya hizo una exposición de la mujer en los 6 versículos anteriores que hemos hecho un pequeño resumen al comienzo. Entonces ahora va a proceder a explicar de esta mujer. Pero antes de explicar quién es esta ramera, el ángel hace una digresión de los versículos 8 en adelante para hablar de la bestia. Habla de la bestia. Por lo tanto, vamos a dejar estos versículos para ir directamente al texto que habla de esta mujer, ¿no? Porque ese es el orden que le propone. Te voy a decir del misterio de la mujer. Así que vamos a ir a la mujer y nos vamos a ir al versículo 18. Allí mismo, Apocalipsis 17, 18. ¿Quién es esta ramera? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este sistema? Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este sistema religioso es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente una ciudad geográfica? ¿Es una ciudad geográfica? Bueno, todo lo que podemos decir es que está diciendo el texto, literalmente dice que es una ciudad. Y no vamos a especular sobre eso, ni darle tintes de que ciudad pero significa tal cosa. Pero la más segura interpretación literal, histórico-gramatical de este texto nos diría que aparentemente la antigua ciudad de Babilonia va a jugar un papel, porque está diciendo eso. Está mencionando esta ciudad. Así que la antigua ciudad de Babilonia jugará un papel al final de todo esto, como lo vemos aquí. Saddam Hussein, él estuvo reconstruyendo la ciudad de Babilonia.
Babilonia será como una ciudad capital para el imperio del anticristo, pero también es como un nombre para un sistema mundial de gobierno satánico. También esta Babilonia es para describir a un culto mundial de una falsa religión. Todo esto significa Babilonia. Este malvado sistema religioso va a volver a casa, al lugar donde comenzó. ¿Dónde comenzó? En Babilonia, en Babel. Allí comenzó todo y va a regresar a este mismo lugar. A este mismo lugar donde todo comenzó. Allí comenzó la ideología de la idolatría. Aparentemente alcanzará su grado más elevado en el reino del anticristo, donde hará una capital reconstruida. Será reconstruida esta ciudad y será como una capital de este anticristo. Y solo para afirmar que esto es así, hermanos, veamos allí en Apocalipsis 18, si vamos un capítulo más adelante, el verso 10, el versículo 10. Mira lo que dice. Parándose lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad, otra vez mencionando geográficamente el lugar de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Dice. Juicio para esta ciudad. Mira el versículo 18, allí mismo, en Apocalipsis 18, verso 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Mira, todo ese punto geográfico está mencionando. Mira el verso 21, ahí mismo, más abajo, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces pensamos en una ciudad real. Pensamos en una ciudad real. No estamos tan seguros del papel que juega, pero puede ser una ciudad ceremonial, una ciudad capital, pero también es emblemática de todo un imperio mundial. El imperio de Babilonia, incluyendo la misma ciudad de Babilonia, la madre de las rameras, reinará sobre los reyes de la tierra con sus seducciones. De allí saldrá este sistema final, uno solo, ¿no? Falso sistema religioso. Por tiempo no vamos a ir. Los profetas Isaías y Jeremías, ellos tuvieron predicciones en cuanto a la Babilonia. En Isaías 13:14 y en Isaías 50:51, los capítulos 50-51, nos dan una idea del carácter de esta ciudad, porque ellos hablaron detalladamente de la destrucción final de Babilonia como ciudad. Va a ser destruida. Dios hizo profetizar esto, ¿sí? Y cuando hablaban de la ciudad literal de Babilonia. Ellos también hablaban de una ciudad literal, física. Y lo que ellos predijeron solo ha sucedido parcialmente a lo largo de la historia de Babilonia. Por ejemplo, cuando los medo-persas conquistaron el imperio de Babilonia. Recuerden que los medo-persas derrotaron a Nabucodonosor, a los babilonios. Algo de lo que predijeron tuvo lugar en la lenta decadencia gradual también de Babilonia en los siglos siguientes. Pero de ninguna manera se ha cumplido todos los aspectos de la profecía contra la ciudad de Babilonia. Así que hay razones para suponer que volverá a existir para que se cumplan las predicciones finales sobre este lugar, porque no se han cumplido, al menos hasta ahora no le hemos visto cumplirse. Como en muchas profecías del Antiguo Testamento, el juicio predicho para la antigua Babilonia tuvo un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. A veces las profecías tienen así un doble cumplimiento, uno ahora y uno posterior. Y es interesante lo que dice un historiador, yo les voy a leer brevemente. Un historiador dice, Babilonia será destruida permanentemente como se registra en el capítulo siguiente, 18, dice. Pero esto no ha sucedido todavía. Las profecías de Isaías y Jeremías también se refieren a esta destrucción futura y no meramente a la condición actual de la Babilonia como el día de hoy. Y señala unos puntos importantes. Uno dice, la destrucción tendrá lugar en el tiempo en que se oscurezcan las estrellas y el sol
como dice Isaías. No ha ocurrido eso. 2. La ciudad llegará a ser tan desolada como Sodoma y Gomorra, quemada completamente sin resto alguno, según Isaías y Jeremías. Y vemos que eso no ha sucedido. Todavía está Babilonia, todavía está Irak allí. ¿Y ves? 3. Quedará desolada para siempre, sin que entren ya en ella ni hombres ni bestias. Eso dicen los dos profetas, pero eso no ha sucedido. 4. Será un tiempo de juicio no solo para Babilonia, sino para todas las naciones del mundo, y eso no ha venido todavía un juicio así. 5. Su destrucción será seguida por el descanso universal y la paz permanente. No ha habido nada de eso. 6. Su destrucción está directamente asociada con la expulsión de Lucifer al Seol, según Isaías 14. Y eso no ha ocurrido. Y 7. Las piedras de Babilonia nunca serán utilizadas en futuras construcciones en otros lugares. Y nosotros hemos visto que las ruinas actuales de Babilonia han sido frecuentemente saqueadas, pero también reutilizadas en construcciones posteriores. Fin de la cita. Así que no ha ocurrido eso todavía. Para que todos esos componentes de la profecía contra Babilonia se cumplan, Babilonia tiene que estar allí. Babilonia tiene que estar allí y ser destruida finalmente como lo dicen los profetas. Será destruida como dicen los profetas. Así que hay una razón profética para una Babilonia reconstruida y finalmente destruida. Tiene asidero de que eso va a ser reconstruido, ¿sí? Está cerca de los campos petrolíferos más ricos del mundo. Está cerca del centro geográfico de toda la masa de la tierra. Está ubicada en un punto crucial, situado estratégicamente en la encrucijada de Asia, Europa, África, y tiene un inmenso suministro de energía. Bueno, sucederá eso. Otro historiador señala que Babilonia sería el mejor lugar del mundo para construir una futura metrópolis cultural mundial. Bueno, es muy posible, este sistema religioso mundial estará de alguna manera conectado con esta gran ciudad de Babilonia, que será en cierto sentido entonces la capital de este imperio del anticristo. De alguna manera será así. Regresamos nosotros a nuestro texto, Apocalipsis 17, y mira lo que dice el versículo 15, el verso 15, Apocalipsis 17 y el verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Recuerde que las ciudades fueron construidas por el agua. Babilonia está entre el Tigris y el Éufrates, un gran suministro de agua procede del monte Ararat y va bajando por las llanuras de la Babilonia y va a desembocar en el Golfo Pérsico. Eso es lo que hasta el día de hoy sigue así. Las aguas y la ramera sentadas a su lado representan este gran sistema económico religioso mundial de Babilonia, con su capital como punto focal para las naciones venideras. Las aguas, como hemos visto, representan a los pueblos, a las multitudes y a las naciones y a las lenguas. Esta es una expresión común que se repite muchas veces aquí en Apocalipsis y siempre está significando las aguas ¿a qué? A todas las naciones del mundo. Se refiere a las naciones del mundo. Así que habrá una ciudad en la que hay un sistema y ese sistema se convertirá, podríamos decir, en la meca de la religión mundial. Así como hemos visto en Apocalipsis 18, veremos allí esa economía mundial. La ciudad entonces se convierte en ese lugar. El sistema se convierte en el lugar en el que trafica todo el mundo. Esta es la capital del imperio mundial de Satanás. Esta es la Babilonia la grande. Oh. Ahora, esta mujer, esta ramera, es expuesta en estos versículos del 1 al 6 y ahora es explicada en los siguientes versículos. Una parte religiosa mundial del imperio de Satanás. Ahora regresemos al verso 8, al versículo 8. Y el ángel elige darle a Juan una explicación bastante larga de la bestia que va desde los versículos 8 al 14.
¿Por qué hace esto? Bueno, porque ahí es donde está la pregunta de Juan. Él va a explicar el significado de la ramera, pero para entender el significado de la ramera tienes que entender la relación que tiene con la bestia. Entonces ahora procede a explicar sobre la bestia, y eso es lo que está en mente allí. La idea de Juan es la pregunta que lo angustia a él y por lo cual quedó asombrado. Entonces él explica, le hace explicación de la bestia, y mire lo que le dice, ¿no? En el versículo 8 dice: la bestia que has visto, esta bestia está sentada, la mujer está sentada en una bestia escarlata, y en el verso 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Vaya, ¿qué significa todo esto? La bestia que has visto, le dice, bueno, ya lo ha explicado anteriormente, y ya lo entiende Juan, que es el gobernante mundial que se va a levantar en los últimos días. Esa es la bestia, es el hombre de Satanás encarnando todos los poderes del genio humano, del liderazgo, y luego eventualmente energizado por el mismo infierno. Ese es el retrato de un genio intelectual, un orador sobresaliente, según Daniel 7, dice, este es el anticristo, como un maestro político, un mago comercial, un cerebro militar. Vaya, es un hombre con un poder inigualable. Todo eso se habla de esta bestia. Y Pablo en el Nuevo Testamento lo describe también como un hombre religioso, como una especie de blasfemo real contra Dios. Hitler le quedaría corto. Él es un tipo de un anticristo, pero eso es corto. Serían 1,000,000 veces el Hitler sería, ¿sí? Él es el líder humano más increíble en términos de sus poderes humanos y su genio humano. No, la gente quedará con la boca abierta al ver que hace gala de todas estas habilidades. Si hay un hombre supremo humano más alto como instrumento, este es el hombre, elegido por Satanás, porque él va a querer destruir a Israel, va a querer impedir la salvación y el reino de Cristo, y va a querer matar a los creyentes, porque él quiere conquistar el mundo. Satanás quiere conquistar el mundo y quiere derrotarlo a Cristo. Esa es esta bestia, la bestia retratada en estos primeros versículos en Apocalipsis 13. Conozcamos un poco más sobre esta bestia. Entonces ya vemos en el versículo 8 lo que dice: la bestia que has visto, ya sabemos quién es. Este es el anticristo, ¿no? Este es el anticristo. La bestia que has visto, dice, era y no es y está para subir. Bueno, aquí es algo interesante. Era y no es y está para subir. Era y no es, y sin embargo, como que es otra vez, o viene otra vez. Esa es la idea. Es, no es, pero otra vez viene. Bien, cuando vemos a esta bestia que es introducida por primera vez, y mira lo que se habla, mira lo que se dice aquí en una de sus cabezas cuando se la presenta en Apocalipsis 13:3, y te voy a pedir que por favor vayas a este texto, Apocalipsis 13 y el versículo 3. Aquí está presentado el anticristo, y así es como se lo presenta. Mira, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vaya, todo esto está aquí. Ahora, luego viene el falso profeta, que es la segunda bestia. Viene el falso profeta, y mira lo que ocurre en el versículo 12. Versículo 12, ahí mismo, en Apocalipsis 13 y el versículo 12. Y dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién ejerce? El falso profeta. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia del mismo anticristo, de la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo ha tenido una herida mortal y como que ha sido levantado de nuevo. Y mire el verso 13. También se refiere al falso profeta,
hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una bestia que era, que no es y que viene. ¿Qué significa eso? Eso está hablando de esa herida de muerte y que vuelve a la vida. Herida de muerte y vuelve a la vida. Pero es una falsificación satánica, lo hemos explicado anteriormente. Es una resurrección falsa. Cuando el anticristo alcanza un cierto nivel de gran poder, tiene que ser elevado al siguiente nivel. Y para el primer periodo del tiempo de la tribulación, el sistema religioso de Babilonia ya existe, ya está allí, ya está funcionando. Todo el mundo está siendo reunido en esta gran religión mundial. Y el sistema económico existe porque ya ha sido sacado y yendo adelante el anticristo. Existe. El falso profeta dirige el sistema religioso y el anticristo dirige el poder político y económico y militar. Y él dirige este otro lado. Y los dos están coexistiendo. Los dos coexisten. Pero está llegando el momento en que el anticristo se apodera de todo. El anticristo se va a apoderar de todo. Y con el fin de llevarlo fuera del reino humano, de la grandeza, en el reino sobrenatural, entonces va a haber una resurrección fabricada que se va a llevar a cabo. Y cuando esto sucede, el anticristo, que era aparentemente muere, regresa. Pero cuando regresa, algo ha cambiado en él. Cuando él aparentemente resucita, ya no es el mismo anticristo, no es el mismo personaje. Ahora es intolerante con el sistema religioso con el que coexistía. Ya no lo tolera al sistema religioso y ahora quiere acabar al sistema religioso. Coexistían los dos. Mira el verso 8 lo que dice: la bestia que has visto era y no es. Ya entendemos eso. Y está para subir del abismo, dice. Y está para subir del abismo. Abismo en el idioma original es abusos. Es una referencia a lo mismo que en el mar. ¿Recuerda cuando estudiamos Apocalipsis 13:1? Que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ese mar que lo estudiamos y dijimos que eso era el abismo, que era la morada de la muerte. El abismo es la morada de los demonios. El abismo es el infierno, el lugar oscuro, el inframundo de Satanás. Ese es el abismo. Y aquí está diciendo, está para subir del abismo. Y lo que sucede es que esta falsa resurrección es cuando el anticristo supuestamente es resucitado y regresa. Ya no es puramente humano el anticristo, ya no es puramente humano, sino que ahora se ha convertido en la morada de algún gran demonio que ha salido de este abismo. Entonces ahora está catapultado a otro nivel de operación el anticristo. El falso profeta entonces viene a su lado haciendo señales y prodigios. El abismo entonces es esta morada de los muertos, la morada de los demonios. Eso lo hemos notado en Apocalipsis 9 y 11. Y tanto en Apocalipsis 13 como 17 se nos dice que esta falsa resurrección asombra al mundo entero. Vaya, esta bestia que es el anticristo, ¿no? Ahora, permítanme ir un poco más lejos. También cada vez que veamos el término bestia aquí, aunque se refiere al anticristo, es su interpretación individual, pero también está encarnando un reino. Cuando se dice bestia, muchas veces se refiere específicamente a la persona, pero también puede referirse al reino que él está dirigiendo, al reino mundial del anticristo. Por lo tanto, hay un sentido en el que viene y va, y viene de nuevo en la plenitud de su gobierno en todo el mundo. El anticristo se va a levantar como un gobernante mundial al comienzo del periodo llamado la tribulación. Él va a conquistar al mundo sin guerra. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los caballos, los jinetes que venían? En Apocalipsis 6 cabalgaba sobre un caballo blanco conquistando. Y para conquistar tenía un arco, pero no tenía flecha.
Y la flecha significa que no iba a utilizar la fuerza. El anticristo no va a utilizar la fuerza. ¿Cómo conquista? Pacíficamente, porque no tiene flecha su arco. Conquista ¿cómo? Aliándose. ¿Con quién? Con el sistema religioso que está reuniéndose con el mundo entero. Esa es la gran alianza que hace. Y así se va aprovechando de la recolección de la humanidad bajo esta bandera religiosa de este sistema mundial. Entonces el anticristo lidera el mundo político, económico y militar. Por este otro lado, el anticristo está dominando eso. Y este hombre es poderosamente dotado, lidera el mundo del lado económico y el falso profeta lidera el lado religioso. Y les va bien juntos porque están coexistiendo. Eso es lo que significa la ramera monta a la bestia. La mujer está sentada sobre la bestia. Esto es lo que significa. Coexisten. Sin embargo, mire el versículo 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir ¿a dónde? A perdición. Es decir, que este anticristo malinterpreta a dónde va. Perdición ahí es apoleía, significa perdición. Es la misma palabra para destrucción. Esa es la palabra también que nosotros la tenemos como condenación eterna. Significa el lago de fuego que arde para siempre con fuego y azufre. Y eso está explícitamente en Apocalipsis 19:20. No vamos a ir allá, pero eso es lo que significa. Eso es perdición, es condenación eterna. Pero lo más probable es que el escenario lo desarrolle en los primeros 3 años y medio de ese periodo de 7 años, que es la semana 70 de Daniel. ¿Recuerdan? La primera mitad, los 3 años y medio de ese periodo, están coexistiendo con la ramera. El anticristo coexiste con esta religión mundial. Todo va bien, pero en el punto medio, cuando él quiere ascender, él quiere gobernar con engaño demoníaco y él se quiere apoderar de todo. Entonces, mira lo que dice el verso 16. Mira, veremos lo que le hace a la ramera. Esto es lo que va a hacer para él tomarse el control de todo. Verso 16. Estamos en Apocalipsis 17 y el verso 16. Dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Ves? Los 10 cuernos, estamos hablando, ya lo explicamos, las 10 naciones. Este es el anticristo. ¿Va a aborrecer a quién? A la religión, a la mujer, a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué significa esto? Que va a acabar con el sistema religioso que había coexistido en todos los 3 primeros años y medio. Y usted dice, entonces ya no va a haber más religión, se acabó esa religión. No, hay religión todavía, hay religión, pero es una nueva religión. ¿Cuál es la nueva religión? La adoración total al anticristo. Esa es la nueva religión, la adoración total al anticristo. Aquellos que están tan enamorados con la bestia, que no entienden que él está en su camino al infierno, que él está en el camino al lago de fuego, que está en camino a la perdición. Ellos no entienden de dónde ha venido su poder. Y ese poder ha venido del abismo, es un poder satánico. Y así son engañados, y se van a identificar con él. ¿Y quiénes son ellos? Mira lo que sigue diciendo allí. Dice, aquellos cuyos nombres, dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Vaya, versículo 8, ¿no? La última parte dice, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vaya, las personas que siguen a la bestia no son los elegidos. ¿Entiendes? No son los elegidos. La gente cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, que es cuando Dios escribió el nombre de los elegidos en el libro de la vida. ¿Cuándo lo escribió?
antes de la fundación del mundo. Esta es una forma inversa de decir que solo los creyentes escaparán del engaño. Solo los creyentes escaparán del engaño. Podemos regresar a Mateo 24, dice que el engaño será tan grande que si fuere posible, engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos, pero no pueden engañarlos. Eso es lo que dice el texto. Así que no te dejes que nadie diga que los elegidos pueden ser engañados. Aquí lo deja muy claro el texto. No es posible. No es posible. Tal vez inicialmente pueden ser engañados, pero el elegido no es engañado de una manera determinante. Y el texto lo dice. Las únicas personas que van a ser traumatizadas, que van a estar maravilladas, que van a estar atrapadas ahí en el engaño, son las personas que no encajan en esta categoría de aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son ellos? Los que rechazan a Cristo. Ellos son personas que sorprendentemente ya han estado sufriendo todos los juicios de la primera parte, de los sellos, comenzando ya los juicios de las trompetas. ¿Y qué hacen ellos? Están en ese punto medio y ellos no responden al Evangelio. No responden al Evangelio. Luego vienen los juicios de las copas y todavía se añade gente a estos engañados. Estos son los que adoran a la bestia. Mira Apocalipsis 13:4. Apocalipsis 13 y el versículo 4. Mira lo que dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. El dragón es Satanás, ¿sí? El dragón es Satanás. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo le exaltan a la bestia? Como si tuviese un poder que nadie les pudiese ganar a esta bestia. Mira cómo gritan, ¿quién puede ganarle a esta bestia? A esta es la que adoramos. Eso es lo que dirá la gente de ese tiempo. Ellos deberían haber estado mirando a su alrededor y ver quién tiene el poder real, porque ese no tiene el poder real. El mundo entero se está derrumbando alrededor de ellos. ¿Bajo el poder de quién? No de esta bestia, bajo el poder de Dios. Pero ellos se asombran. Y como sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, entonces cuando ven a la bestia que era, que no es y vendrá, se maravillan. Quedan maravillados, quedan engañados con esa supuesta resurrección. Los captura, los atrapa. Junto con todas las señales que hace el falso profeta, dice, aquí está Dios, aquí está Dios. Y son todos engañados. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:9, es interesante, porque tú puedes estar diciendo, es decir que los que no están escritos en el libro de la vida, desde antes, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo, los que no son los que se condenan, o sea que Dios es el que determina eso, o sea que solo es Dios, o sea que si yo me salvo o no me salvo, eso, ¿qué sucede allí? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:9, hablando del hombre de pecado, hablando del anticristo, inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice. Y mira, aquí hay algo interesante, porque aquí está la responsabilidad del hombre en la condenación, ¿no? Porque si tú dices, yo no me salvo porque yo no fui escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Un momento. Mira, esta es la responsabilidad del hombre en la condenación. Dice, para los que se pierden, por cuanto que, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir el amor del Evangelio de Cristo y de Dios. Es decir, rechazaron el Evangelio. Rechazaron a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos no perecen solo porque no fueron elegidos. Ellos perecen porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Eso fue lo que ha ocurrido. Por tanto, el mundo será engañado de una manera masiva. Y eso ocurrirá en el punto medio, como hemos dicho, de estos 7 años. ¿Sí? El verso 16 dice que la bestia va a consumir a la ramera, destruirá el falso sistema religioso. Y el falso profeta será su aliado en este consumo de este falso sistema, porque Apocalipsis 13
El falso profeta luego construye una imagen a la bestia y exige que todo el mundo le adore a ella. Y este es el punto en el que la ramera es destruida. Coexistieron, le llevó hasta tal punto y luego el anticristo viene y destruye completamente a esta mujer, a este falso sistema religioso, a esta ramera idólatra. Todo el sistema romano consumido. Todo el culto babilónico consumido. Y no queda nada en el mundo excepto la adoración directa a Satanás y su líder poseído por el demonio. Hermanos, ahí es donde el mundo va. Hacia allá está yendo el mundo. No hemos terminado, la próxima semana, Dios mediante, pero déjeme terminar con dos cosas, tal vez como una conclusión. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:11, dijo así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, van a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vaya, creo que eso nos hace estremecer a nosotros saber todo esto, que debemos caminar en santidad. Si todo esto va a venir, si todo esto va a ser una realidad para este mundo. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:11 dijo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Estamos persuadiendo a los hombres que este evangelio les libera de este tiempo terrible de la humanidad. Esa es nuestra tarea. Oremos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos muestras y nos enseñas. Oh Padre, hay una gran responsabilidad en nosotros en llevar vidas santificadas, Señor. Limpia nuestras vidas. Límpianos, purifícanos, Señor. Muéstranos claramente nuestros pecados. Trae arrepentimiento genuino desde lo más profundo del corazón, Señor. Para verdaderamente arrepentirnos, para aborrecer el pecado, para caminar contigo, Señor, en esta santificación. El tiempo está cerca, Señor, tu venida está cerca. Todo esto se viene, Padre, hacia allá camina el mundo. Y mientras tanto, danos, Señor, también la valentía de predicar el Evangelio. Este mundo no quiere escuchar nada de arrepentimiento, nada de pecado. Este mundo no quiere ser ofendido, pero tu Evangelio ofende. Danos la valentía de predicar tu Evangelio, Señor, con amor, pero danos esta valentía de hacerlo. Ayúdanos. Hay tanta gente alrededor nuestro, tanta gente familiares, Señor, que no te conocen, que rechazan el Evangelio, que pueden simpatizarlo, pero no es otra cosa que rechazar el Evangelio, Señor. Aquí en este salón, tal vez hay muchos, hay algunos, Señor, que no te conocen. Oh Padre, tu Espíritu Santo, haga esta obra de convencerles de pecado, de justicia, de juicio, y de abrir sus corazones, y este Evangelio les traiga la salvación, la fe en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Ahora que vamos también a participar de la Santa Cena, oh Padre, que sea un tiempo especial para todos los que somos tus hijos, que reconocemos quién eres tú, que moriste por nuestros pecados. Somos los únicos que podemos darte load, darte glorias a ti, darte exaltaciones, porque lo mereces, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo grandemente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a celebrar.